Todos conocemos las características de los bebés prematuros, órganos inmaduros, como los pulmones o el sistema digestivo, bajo peso al nacer y la necesidad de terapia intensiva inmediata. Esto ocurre porque estos pequeños no han tenido tiempo suficiente para completar su desarrollo dentro del vientre materno. Sin embargo, quizá lo más sorprendente de estos bebés sea su tamaño. Estos diminutos recién nacidos suelen ser mucho más pequeños de lo esperado. Hoy queremos compartir con ustedes una historia extraordinaria, la de un microbebé. Les presentamos a Clara Novak. Ella nació en Argentina y actualmente vive en España. Clara logró algo único, dio a luz al bebé más pequeño jamás registrado. Su hija, a quien llamó Natalia, nació pesando solo 340 gramos. Para que se den una idea de lo diminuto que esto es, el peso de Natalia era menor que el de un paquete estándar de azúcar. En las fotos junto a ella se puede ver un bastoncillo de algodón y una moneda, lo que ilustra aún más sus diminutas proporciones. Pero lo más sorprendente de esta historia no es solo el tamaño y peso de Natalia, sino las circunstancias únicas de su nacimiento. Permítanos compartirles este relato conmovedor desde las palabras de su madre. Recuerdo el día en que descubrí que estaba embarazada como si fuera ayer. Era octubre de 2017. Mi esposo y yo habíamos estado planeando tener un bebé desde hacía tiempo, pero un día comencé a sentir síntomas extraños que me preocuparon. Sabía que era demasiado pronto para hacer una prueba de embarazo confiable, pero aún así decidí intentarlo. Después de hacer la prueba, la dejé a un lado sin esperar mucho y seguí con mis tareas cotidianas. Unas horas después, por casualidad volví a mirarla y vi 2 líneas. Fue una felicidad inmensa. Inmediatamente llamé a mi esposo. ¿Puedes venir a casa? Tengo algo importante que contarte. Su reacción fue instantánea. Estás embarazada. Ambos estábamos llenos de alegría. Sin embargo, esta alegría pronto se vio empañada. En la 5ª semana de embarazo, fui hospitalizada de urgencia debido a un sangrado severo. Durante la ecografía, ocurrió algo inusual. Un radiólogo, que normalmente no asiste a estos procedimientos, entró personalmente al consultorio. Aquí en España, esto solo sucede en situaciones excepcionales. Noté cómo el personal intercambiaba miradas de preocupación, y poco después llamaron al jefe del departamento. Con una expresión seria, me dio una noticia devastadora. Tenía un embarazo angular. Esto significaba que el feto estaba ubicado en una zona peligrosa, en la esquina entre el útero y las trompas de falopio. El médico principal explicó que continuar con el embarazo no solo ponía en peligro al bebé, sino también mi vida, además de comprometer mi capacidad de tener hijos en el futuro. Fue devastador. Los médicos me informaron de inmediato que el embarazo debía interrumpirse y que solo se necesitaría una pastilla para hacerlo. Pero me negué rotundamente. Sabía que no podía tomar esa decisión. A pesar de todos los riesgos, fui hospitalizada de urgencia, con órdenes estrictas de no comer ni beber nada, y me conectaron a un suero. También me advirtieron que, debido al sangrado intenso, probablemente el feto sería expulsado de forma natural en un plazo de 24 horas. Esta noticia fue un golpe terrible para nosotros. Esa noche decidí escribirles a mis padres, quienes aún no sabían de mi embarazo. Mi esposo y yo planeábamos darles la noticia en la 10ª semana, pero las circunstancias me obligaron a contarlo antes. Al escuchar lo que estaba ocurriendo, mis padres solo dijeron: confíen y recen, un milagro sucederá. Seguimos su consejo. Mi esposo colocó su mano en mi vientre y, dirigiéndose al bebé, le rogó que se moviera a un lugar seguro. En mi desesperación, encontré un foro en internet donde sugerían acostarse de un lado específico para ayudar al feto a cambiar de posición. Aunque parecía absurdo, decidí intentarlo. En el hospital no había habitaciones disponibles, así que me colocaron detrás de un biombo en un pasillo. Las condiciones eran incómodas, pero oré con fervor, suplicando ayuda divina. A la mañana siguiente, los médicos realizaron un ultrasonido 3D, una prueba poco común en estos casos. Sin embargo, hicieron una excepción para mí. Al ver los resultados, el médico llamó inmediatamente al radiólogo principal. Después de un análisis detallado,
me informaron que el feto estaba dentro del útero. Aunque el peligro no había desaparecido por completo, existía una posibilidad de salvar el embarazo. Más tarde, en otra ecografía, vimos cómo nuestra pequeña Natalia movía sus pequeñas piernas. Pero nuestra alegría se vio ensombrecida por las sospechas de los médicos sobre la posibilidad de síndrome de Down. Nos sugirieron realizar un análisis genético, aunque ya había decidido continuar con el embarazo sin importar el resultado. Los médicos nos asustaron hablando de posibles patologías graves e incompatibles con la vida, pero acepté hacerme la prueba. Para mi enorme alivio, los resultados indicaron un 99% de probabilidad de que no había anomalías. Finalmente, pudimos respirar con algo de tranquilidad. En una de las consultas, alrededor de la semana 16, nos dijeron que esperábamos una niña. Sin embargo, pronto se descubrió una patología poco común en la placenta, una conexión membranosa con el cordón umbilical. Esto dificultaba la nutrición del feto, lo que causó que nuestra hija comenzara a retrasarse en su desarrollo aproximadamente 2 semanas. En la semana 24, acudí a una consulta para revisar mi presión arterial. Estuve a punto de no ir, ya que la semana anterior había visto a un especialista. Sin embargo, algo me impulsó a ir, y no me arrepentí. En la consulta detectaron una presión arterial peligrosamente alta, por lo que me hospitalizaron de inmediato. Los médicos me advirtieron que debía estar bajo observación durante 48 horas debido al riesgo de desarrollar eclampsia. A la mañana siguiente, una nueva ecografía mostró que la placenta había dejado de funcionar. Mi pequeña Natalia ya no recibía los nutrientes necesarios para sobrevivir, y quedó claro que había que tomar medidas de inmediato. En España, los nacimientos en la semana 24 se consideran partos prematuros y no interrupciones del embarazo. Recibí esta noticia completamente sola, sin ningún tipo de apoyo emocional, pero lo peor aún estaba por venir. Unas horas después, los médicos volvieron y dijeron, esto no será un parto, tendremos que interrumpir el embarazo. Mi hija pesaba solo 310 gramos, el peso típico de un feto de 22 semanas de gestación. Los médicos afirmaban que un bebé con ese peso no podría sobrevivir, ya que el mínimo para tener una posibilidad de vida es de 450 gramos. Informaron que inducirían el parto de manera que el bebé naciera sin vida. Les pregunté, ¿y si logra respirar? Me sugirieron una inyección para garantizar que no pudiera hacerlo. Me negué rotundamente. Me dejaron en el hospital para observación, aunque estaba claro que no había planes para salvar al bebé. Desesperada, empecé a buscar ayuda en internet y a consultar con diferentes especialistas. Las opiniones de reconocidos médicos de Argentina e Italia tampoco ofrecieron esperanza. El veredicto fue unánime: esto no tiene solución. Prepárate para un próximo embarazo. El flujo sanguíneo hacia la placenta era prácticamente inexistente y el bebé no podía desarrollarse. De hecho, era sorprendente que todavía mostrara signos de vida. Decidí actuar. Advertí a los médicos que, si no me ayudaban, buscaría otro centro médico. Ante mi insistencia, los médicos accedieron a realizar una última evaluación en la semana 26. Dijeron que si el bebé, por algún milagro, lograba ganar peso, reconsiderarían su decisión. Esos días fueron los más largos de mi vida. No podía dormir y sufría constantes dolores de cabeza, pero intenté mantener la calma, rezar y aferrarme a la fe. Pasé ese tiempo acostada, escuchando oraciones en línea y tratando de no sucumbir a la desesperación. Una semana después, los médicos realizaron otra evaluación. Entraron a la habitación con una noticia inesperada: la pequeña había ganado 90 gramos. Esto nos devolvió la esperanza. Los médicos prometieron consultar con los neonatólogos y permitieron que el embarazo continuara. Desde ese momento, mi estado fue monitoreado constantemente. Regularmente controlaban los latidos del bebé y el flujo sanguíneo hacia la placenta. Sabía que cualquier cambio podría llevar a una cesárea de emergencia. Unos días después, un ultrasonido mostró que el bebé había alcanzado los 400 gramos. Sin embargo, quedó claro que la placenta ya no funcionaba. Por la mañana, me trasladaron a la sala de parto.
Informé de inmediato a mi esposo y a mi hermana, quienes llegaron rápidamente para apoyarme. No hay palabras para describir lo que sentí en ese momento. Bajo los efectos de la anestesia epidural, permanecí consciente, pero no sentía dolor. Y entonces ocurrió un milagro. Fue el momento más feliz de mi vida cuando escuché el llanto de mi hija. Incluso ahora, al recordarlo, no puedo contener las lágrimas. Para un bebé nacido en ese estado, era prácticamente imposible llorar y respirar por sí sola. Al escuchar su voz, sentí cómo desaparecían todos los miedos que me habían acompañado hasta ese momento. Los médicos también quedaron asombrados. Dijeron que la pequeña era más fuerte de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Su peso no era de 400 gramos, como habían supuesto antes, sino solo de 340 gramos. Si los médicos lo hubieran sabido con antelación, probablemente no le habrían permitido llegar al parto. El neonatólogo que la atendió ese día admitió, si no hubiera llorado ni se hubiera movido, no le habríamos dado una oportunidad. Cuando el equipo de neonatología preguntó, ¿qué hacemos ahora?, el médico respondió con firmeza, conéctenla al oxígeno. Cualquier otro podría haber considerado la situación sin esperanza, pero tuve la suerte de que le dieron una oportunidad a mi hija. Inmediatamente después de su nacimiento, un equipo especializado comenzó a cuidarla y la trasladó a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Ella nació a las 14:30 y para las 19 me llevaron en una silla de ruedas a su habitación para poder verla. Mi esposo la conoció casi inmediatamente después de su nacimiento y el obstetra incluso grabó un video de sus primeros momentos de vida. Así fue como vi por primera vez a Natalia. Pasó casi 5 meses en el hospital y gran parte de ese tiempo lo pasé junto a ella. Cada mañana, un equipo médico entraba a la habitación para planificar el día. Entre ellos había cardiólogos, especialistas en respiración y digestión, así como dietistas. Cada bebé en la unidad neonatal tenía su propia enfermera, que registraba y comunicaba al equipo médico el estado de cada pequeño paciente. Tuvimos la fortuna de estar en uno de los mejores centros de atención para bebés prematuros. Sin embargo, incluso en este hospital solo atendían casos extremadamente complicados, generalmente en circunstancias excepcionales. Por lo general, llegaban mujeres para quienes era la última oportunidad de ser madres después de muchos años de intentos fallidos. Nuestro caso se consideraba particularmente desesperado. Un bebé con el peso de Natalia generalmente enfrenta serios problemas pulmonares e intestinales. La mayoría de los bebés con ese peso no sobreviven más allá de los primeros días o semanas de vida. Incluso aquellos que logran sobrevivir suelen enfrentar complicaciones que permanecen de por vida. Sin embargo, desde los primeros días, me permitieron tocar a Natalia para que sintiera el calor y el apoyo de su madre. La alimentaban con mi leche materna a través de una sonda especial. 3 semanas después, cuando finalmente le retiraron los catéteres y las vías, me permitieron sostenerla en mis brazos durante 2 horas al día. Fue un proceso complicado. Natalia todavía estaba conectada a un ventilador y su estado requería observación constante, pero a medida que se fortalecía, me permitían sostenerla por más tiempo. Hubo un día en el que pude tenerla en mis brazos durante 9 horas seguidas. En España, los médicos fomentan el contacto físico prolongado entre la madre y el bebé, ya que esto favorece el desarrollo cerebral y ayuda al recién nacido a sentir el vínculo con su madre. En el hospital, a menudo tuve que tomar decisiones difíciles sobre los medicamentos que le administraban a Natalia. En una ocasión, los médicos sugirieron un medicamento para cerrar un vaso sanguíneo en su corazón, pero tenía efectos secundarios graves que podían afectar su sistema digestivo y causar complicaciones. Me sentí profundamente inquieta ante la idea de aceptarlo. Después de reflexionar mucho, decidí rechazarlo. Confiaba en que el vaso podría cerrarse por sí solo. Esa decisión me trajo una paz interior, como si estuviera siguiendo el camino correcto. Solo un médico apoyó mi elección, y para mi enorme alivio, el vaso se cerró espontáneamente en la semana 31. Este tipo de vaso sanguíneo a menudo causa problemas respiratorios, pero Natalia los evitó.
En la semana 33, comenzó a respirar por sí sola, lo cual fue una verdadera sorpresa para los médicos. Para un bebé nacido con ese peso, era algo increíble. En la última semana en el hospital, me permitieron cuidar completamente de Natalia por mi cuenta. Recuerdo cuando pesaba solo 680 gramos, ya entonces cambiaba sus pañales yo misma. Durante los últimos 5 días de nuestra estadía, me asignaron una habitación privada para que pudiera prepararme para el cuidado total de mi hija. Gracias a eso, cuando finalmente volvimos a casa, me sentí segura y estaba inmensamente feliz. Alguien podría pensar que arriesgué demasiado por Natalia, pero, por suerte, nadie me lo dijo en la cara. Todos a nuestro alrededor nos apoyaron y rezaron por nosotros. Cuando compartí nuestra historia en las redes sociales, pensé que solo la leerían mis amigos cercanos. Pero, al publicar accidentalmente de forma pública, comencé a recibir mensajes de apoyo de todo el mundo. La gente escribía cómo nuestra historia los había inspirado. Estoy profundamente agradecida de haber decidido compartir esta experiencia. Hoy, Natalia es una verdadera luchadora. Su fuerza de voluntad se manifestó desde los primeros días de su vida. La enfermera que la cuidaba comentó que mi hija era una de las bebés más decididas que había conocido. Natalia no soporta que algo la moleste, protestaba cuando le cambiaban el pañal o cuando la máscara de oxígeno le resultaba incómoda. Pero, al mismo tiempo, es muy alegre, sonríe con frecuencia, se ríe y le encanta observar el mundo que la rodea. Recientemente, en una consulta con el pediatra, evaluaron su desarrollo y concluyeron que estaba completamente en línea con su edad corregida, e incluso en algunos aspectos estaba adelantada a sus compañeros. Al mirar hacia atrás, entiendo que todo lo que hemos vivido nos hizo más fuertes. Natalia es un verdadero regalo, y su historia nos enseña a tener fe, a no rendirnos y a encontrar esperanza incluso en las circunstancias más difíciles.